Bienvenidos a Sombranox, el canal donde exploramos las historias más oscuras, aquellas que parecen sepultadas en el tiempo, pero que nunca mueren. Hoy viajaremos hasta una isla del Pacífico colombiano, un paraíso cubierto de selva y aguas cristalinas, pero con un pasado tan oscuro que aún hoy quienes la visitan aseguran sentir un peso extraño en el aire. Se trata de la isla Gorgona, hogar de una de las cárceles más temidas de Latinoamérica, un lugar del que pocos lograron salir y que aún guarda secretos, gritos y ecos de los condenados. La isla Gorgona fue descubierta por los conquistadores españoles en el siglo XVI. Su belleza tropical la hizo parecer un Edén: selva, playas vírgenes y vida salvaje. Pero la historia le dio un giro siniestro. En 1959, el gobierno colombiano decidió construir allí un penal de máxima seguridad, inspirado en las peores cárceles del mundo. En 1960 abrió sus puertas y desde entonces la isla dejó de ser paraíso y se convirtió en el Alcatraz colombiano. Los prisioneros enviados allí eran los más peligrosos: asesinos, violadores, guerrilleros, opositores políticos. Nadie podía escapar. El océano, plagado de tiburones, era la muralla perfecta. Pero lo que ocurría dentro de los muros era peor que la idea de huir. Los testimonios de quienes estuvieron en Gorgona hablan de condiciones inhumanas: celdas húmedas y frías, sin colchones ni ventilación, plagas de mosquitos, serpientes venenosas y tarántulas que convivían con los internos, enfermedades tropicales que apenas recibían atención médica, torturas psicológicas y físicas aplicadas por los guardias. El castigo más temido era el calabozo cilíndrico, conocido como el Pozo del Diablo. Era un agujero estrecho de concreto, apenas del tamaño de un cuerpo humano. Allí los presos eran obligados a permanecer de pie durante días, muchas veces con agua hasta el cuello. Algunos perdían la razón en cuestión de horas. Otros nunca salían con vida. Los internos decían que en ese lugar el tiempo se detenía y que al cerrar los ojos podían escuchar voces susurrando entre las paredes. Incluso durante la época activa de la cárcel, los guardias comenzaron a notar sucesos extraños. Un exfuncionario relató en los años 70 que, durante una ronda nocturna, escuchó golpes metálicos dentro del cilindro de castigo. Creyó que un preso había quedado encerrado, pero al abrir la compuerta no encontró nada. El sonido continuó durante minutos, como si alguien invisible golpeara desde adentro. Otro guardia contó que en el pabellón principal veía siluetas moverse entre las literas vacías, y cuando entraba no había nadie. Los internos también hablaban de gritos en los pasillos cuando todos estaban encerrados. Algunos aseguraban que las almas de los que murieron allí jamás abandonaron el penal. Las leyendas más recordadas de Gorgona son estremecedoras. Se habla de la sombra en el comedor. Un preso murió envenenado con la comida en la década del 70. Desde entonces, algunos reclusos juraban ver una figura oscura sentada en la última mesa del comedor, inmóvil, observando a todos. También está el lamento del calabozo. Quienes pasaban cerca del pozo de castigo por las noches escuchaban un grito ahogado, como si alguien tratara de pedir ayuda desde debajo del agua. Incluso después de que el penal cerró, visitantes aseguran que el eco todavía se escucha, y se menciona el corredor de los susurros, un pasillo largo y estrecho donde, según los presos, siempre se sentía una corriente helada. Los que lo cruzaban solos decían escuchar voces que murmuraban sus nombres, como si alguien invisible caminara a su lado. La cárcel fue cerrada oficialmente en 1984, después de múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos. Los presos fueron trasladados, los guardias se marcharon y la selva comenzó a devorar las ruinas. Pero el silencio no borró la huella del horror. Hoy, entre paredes cubiertas de musgo y raíces, el aire sigue siendo pesado. Guías turísticos aseguran que algunos visitantes sienten mareos, falta de aire o una extraña ansiedad apenas cruzan los pabellones. Otros dicen haber visto sombras en las antiguas celdas o escuchado pasos cuando no había nadie alrededor. La pregunta persiste: ¿lo que ocurre en Gorgona es producto de energías oscuras atrapadas en el lugar? ¿O son los ecos psicológicos de un sufrimiento tan extremo que aún hoy sigue resonando? La isla fue un paraíso convertido en prisión, un infierno en la tierra que devoró cientos de vidas. Y aunque hoy es un parque natural, para muchos sigue siendo un lugar maldito. ¿Qué opinas tú? ¿La isla Gorgona guarda realmente presencias del pasado? ¿O es la memoria colectiva la que alimenta estas leyendas? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te puso los pelos de punta, recuerda suscribirte a Sombranox, darle like y activar la campanita para más relatos de terror reales y paranormales. Nos vemos en la próxima noche oscura. Pero cuidado,
porque no todas las prisiones necesitan barrotes para atrapar el alma.